Hola, yo soy Noé Brites y bienvenida, bienvenido a Sincronías. Este es un espacio donde una persona trae una historia y la conectamos con la astrología de ese momento. Acompáñame a escuchar esta siguiente historia. Hola, hola Bianca, bienvenida. Hola Noé, ¿cómo estás? Bien, vos. Bien también. Bien, me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién sos, qué haces, de dónde sos, lo que quieras. Hola, soy Bianca. Tengo Stellium en casa 5 en Géminis y como toda Stellium en casa 5 soy artista multidisciplinaria y diseñadora industrial. Estoy especializada en la ilustración digital y actualmente trabajo como redactora creativa en una agencia publicitaria. Y me gusta también pintar y maquillar siempre que puedo en mis tiempos libres y eso tratando de no morir en el intento de hacer todo. Todo bien geminiano, todo lo que se puede hacer. Ujú. Me gustaría que cuentes un poquito, que vayas desglosando un poquito de la historia que traes vos y después vamos a pasar a mirar la astrología que acompañó esa historia. Ok, voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. En marzo del 2023 ya venía viviendo un proceso espiritual un poco intenso, pero desde un lugar más mental. Leía muchísimo, escuchaba podcasts, estudié distintas doctrinas, digamos, y si bien sentía que todo eso me estaba abriendo la mente, como toda geminiana, no lo sentía tanto en el cuerpo. Y siempre viví, o sea, siempre tuve cierta dificultad para habitarme en ese sentido, habitar lo emocional y particularmente habitar lo sexual. Tipo, antes de esa ceremonia nunca tuve una pareja, nunca tuve experiencias sexuales y era muy consciente de ese bloqueo, como que había una desconexión entre mi cuerpo y mente. Entonces decidí participar de esta ceremonia de ayahuasca con la intención, en pocas palabras, de aprender a vivir desde el amor, porque yo en ese momento lo relacionaba con mis bloqueos, como que ese aspecto es donde yo necesito trabajar. Y lo que me mostró la ayahuasca fue algo completamente distinto para lo que yo estaba preparada en ese momento, porque obviamente para mí el amor en ese entonces seguía siendo algo idealizado, como que vinculado a los afectos de una pareja. Y si bien me mostró el amor, fue desde un lugar más de comunidad, desde lo colectivo y lo femenino. En esa experiencia le vi a todas las mujeres de mi linaje materno, le vi a mi mamá, a mi abuela y a mi tía, y me mostró que las tres somos la misma energía viviendo esta vida juntas. Y estamos sanando los mismos dolores, pero desde distintos lugares. Y el hecho de que yo aún no haya tenido esas experiencias que yo mencioné, hizo que, o sea, al no estar viviendo eso, yo estaba sanando esas heridas por no repetir lo que ellas vivieron a mi edad. Y creo que esto jamás te conté, pero esa edad, tipo cuando tenía 23 años, que es cuando hice la ceremonia, fue la edad en la que ellas vivieron esas experiencias. Entonces por eso yo lo estaba sintiendo tan fuerte en ese sentido. No quiero alargar igual tanto esta parte de la ceremonia porque siento que, como nosotras ya mencionamos, no es tanto lo principal de todo, pero me di también cuenta, recapitulando la experiencia, que como me costó entregarme al principio, que es de lo que sí hablamos bastante, me costó soltar el ego, el control, y cada vez que me resistía, la naturaleza como que me mostraba nuevas oportunidades de entrar para soltarme, y siempre aparecían a través de elementos naturales, que es lo que tipo cuando estuve pensando me uní esos hilos, ¿verdad? Primero fue el agua, después fue la tierra y después fue el fuego. Por ejemplo, lo de la tierra es lo que hablamos de las raíces de los árboles que querían encarnarse con los dedos de mis pies y yo veía todo lo que había debajo de la tierra, vi todo el micelio y todo eso era como una forma de expresión de amor que yo no estaba entendiendo en su momento por todo el miedo que tenía, entonces eso me bloqueaba completamente, pero ese es el tipo de amor que yo necesitaba aprender a vivir, ¿verdad? Yo necesitaba conectarme con mi alrededor, con la colectividad y algo que siempre menciono cuando se me da la oportunidad de hablar de lo laboral es que mi proceso es muy solitario. O sea, hoy día menos que antes, pero siempre fui de querer tener el control total de mis proyectos. En el colegio odiaba los trabajos grupales, yo siempre hacía todo sola y creo que esa experiencia en particular me enseñó a soltar y aprender a disfrutar del trabajo compartido, ¿verdad? Porque después de la ceremonia empezaron a materializarse muchísimas cosas que creo que sin esa experiencia en particular, capaz me iba a costar el doble o ni siquiera me iba
a abrir las oportunidades. Se despertó mucho esto de lo colectivo, de agruparte. A mí, una de las cosas que me contaste de esa ceremonia que hablamos varias veces y que para mí seguiríamos hablando mil veces más, es este proceso de lo familiar, de lo maternal, porque dentro de todo ese es uno de los sostenes más fuertes que vos tenés. Tu abuela, tu mamá, ese lugar donde vos conectás con este lugar de tribu femenina, pero también de tribu familiar, de sentir dónde te sentís en casa, dónde te sentís cuidada. Y a partir de ahí vienen otros cambios también en tu entorno familiar, o sea, sin ir en mucho detalle, también vienen otros procesos personales que cambian dentro de tu dinámica familiar. Totalmente. Y todo el despertar del trabajo colectivo, que fue mucho de lo que hablamos ese año, o sea, estos movimientos de vos te agrupaste con personas nuevas, hiciste proyectos nuevos, trabajaste de manera muy conectada a la naturaleza también, que habíamos hablado. Igual siempre vos tenés mucho centro en eso, pero como que parece que ese año era así todo conectado con eso. Sí, días antes de la ceremonia, luego ya se venía gestando la idea de lo que hoy día es la colectiva Robusto, colectividad de mujeres ilustradoras que se fundó ese año. Que al principio eran citas en cafés, le conocí a alguien que hoy día es una de mis mejores amigas y es directora de la colectiva, y con ella surgió la idea de hacer un grupo de WhatsApp entre ilustradoras y de empezar a feriar juntas. Pero después de la ceremonia es que se solidificó eso, como que ahí recién hicimos realmente la primera feria. A partir de ella fue en serio una bola de nieve que no dejó de crecer hasta hoy día. La colectiva tiene un impacto enorme que jamás subestimé luego desde el día uno. Pero más allá de la colectiva, en general, en serio fue un año demasiado productivo y estoy 100% segura de que gracias a ese cambio interno que mencioné sobre mi apertura a trabajar en comunidad y sobre todo con mujeres, es que se dio como se dio, tipo, si bien yo siempre tuve una inclinación hacia estos temas, como dijiste, una inclinación por lo comunitario, como todo ascendente en Acuario, mi tesis, mi proyecto, mi forma de entender el diseño y la ilustración siempre fue desde lo colectivo, pero lo particular de ese periodo es que se dio en contexto de mujeres. Participé en concursos sobre temas de violencia de género, siempre como que predominaba esa área de trabajo. Y también pensar en esto de que, de nuevo, no es que ahí surge todo, pero ahí toma otra estructura para vos, toma otra fuerza, se arma de otra forma y se sostiene de un lugar distinto. Más todavía señalando esta, porque a mí una de las frases que me gusta mucho conectar con Acuario, tal vez algunos Acuarios estén de acuerdo, otros no, y no me refiero solamente a los ascendentes, también a los Sol en Acuario, es que Acuario ama la humanidad, pero no le gusta tanto el humano, como que a veces le cuesta relacionarse, pero ama el contexto, el concepto de la humanidad en sí misma, o sea, como que llevamos en un mundo comunitario, pero al mismo tiempo denme espacio, déjenme un rato solo. Esa dualidad que existe, ¿verdad? De, como vos decís, de los temas comunitarios eran importantes, pero yo siempre fui una persona que trabajaba más sola, que estaba más en procesos solitarios. Y esa dualidad otra vez, muy Géminis también, Emily. de paso. ¿Algo más que quieras agregar? Vamos a mirar la astrología. Iremos. Lo primero es tu carta natal, porque la carta es la raíz, es la base. De hecho, sin la carta de la revolución solar es una carta más. El primer punto para las personas que están escuchando y no están viendo es una carta que tiene un ascendente Acuario, el grado 11, con un sol en Géminis, en la casa 5, y como el sol está debajo de la línea del ascendente descendente, es una carta nocturna y la luna toma el papel o el rol de la luz de la carta o la luz de la secta. Entonces, no es que el sol pierde las cualidades solares que son de este lugar, de cómo me muestro, cuál es mi energía, de qué manera está la vitalidad, un poco la identidad, sino que la luna toma un dominio también y dice, esta es la forma que quiero también ser percibida. Y acá tenemos una cosa interesante porque ambos signos, la luna también estando en Pisces, en casa 2, ambos signos son signos mutables. Tenemos una persona que tiene un montón de planetas en signos mutables, tiene un ascendente fijo y tiene el regente del ascendente en un signo fijo. Entonces, esta lucha entre el cambio y la resistencia al cambio. Entonces, por más que vos digas, podría ser una dualidad geminiana, no sé si solamente es la dualidad de la carta en sí misma. Este lugar de mutabilidad que trae Pisces, este lugar de mutabilidad que trae Géminis, pero este lugar de fijo, de firme, que trae el ascendente Acuario y ese Saturno y ese Júpiter en Tauro, que son signos fijos.
Es una carta que tiene nada de cardinalidad, por ejemplo. Le cuesta el inicio, le cuesta el empuje. La mutabilidad se mueve, se adapta, fluye, lo fijo se resiste. Entonces, este ascendente Acuario depende, es regido, el dueño de esa casa es este Saturno, que está en Tauro, que en sí mismo, Saturno en Tauro no tiene una dignidad por sí misma, no es ni su domicilio, ni su exilio, o sea, no tiene ningún tipo de dignidad, pero tu Saturno en particular tiene dignidad doble o sea, son puntos que se le considera dignidades menores, pero hoy en día voy analizando y veo que de repente eso también incluso trae fuerza, que es este espacio que se llama decanato, justo Saturno está en el decanato de Saturno y este otro pequeño espacio que se llama confín, Saturno está en el confín de Saturno. Entonces él está vestido con la ropa que le gusta, le dan el puesto de trabajo que quiere, pero como está en Tauro, puede haber como este miedo y la resistencia a creer que ese es su lugar. Eso es nuevo. Y para mí, esa info de Saturno, porque nunca vi el lado positivo de esa posición. Me resuena muchísimo con esta experiencia de trabajo nuevo que te comenté, ¿verdad? En la redacción, que es algo nuevo para mí que lo estoy haciendo. Es algo que yo sí manifesté y cuando llegó viví todo, sentí todo el miedo, todo el síndrome del impostor, como que a eso me refiero yo con la dualidad que para mí está en Geminiana, pero sé que no es solamente por Géminis, es así en mi carta luego y eso otra vez para mí es tan Géminis, o sea, lo relacionaron más con eso, pero sé que hay muchísimo más. Y ese Saturno está en la casa 4, que es la casa de la raíz, la base, el hogar, la familia, normalmente los padres. Yo sé que tu contexto también tiene un tono de crianza dentro de tu entorno más de abuelos, o sea, si bien están tus padres, pero tus abuelos son también una figura. Me parece muy interesante pensar en este Saturno acá, porque podría tener como casi un tono contradictorio, o por lo menos es mi interpretación. Vamos a ponerte reglas, pero como es un signo, Tauro es un signo de Venus, las reglas no van a ser tan duras, van a ser suaves. O van a tener un nivel de permisivismo tal vez, porque hay que tener también esta figura de cómo es un toro. El toro Mm. es de difícil movimiento. Por eso también igual está interesante conectar, Tauro es un signo fijo, pero a mí me encanta esta figura mental de que al toro a veces cuesta moverle, hay que empujarle. Y pensemos que este Saturno rige tu ascendente, o sea que también encara mucho esto de cómo vos te mostrás, cómo es tu personalidad, cómo es tu apariencia, tiene que ver también con esto. O sea, acá puede haber todo un lugar suave, porque es un signo de Venus. Yo parezco una persona suave, parezco una persona delicada, pero hay un lado fijo donde yo me paro y cuando es no, es no. Hay un lado más terco o más firme o más estructurado, que sí, yo puedo parecer una persona súper agradable, súper adaptable, todo lo mutable que hay en la carta, pero después está este lado que dice, no, esto no. Como que hay una raíz muy firme acá plantada. Más de una vez me dijeron, y gente que recién me conoce, que es como que soy una abuela y una niña al mismo tiempo, o que soy un alma vieja, o algo es así, que se me mencionó varias veces, me resuena con eso. Y Venus, que es la que está a cargo de ese Tauro, obviamente, de esa casa 4 donde está Saturno, está también en Géminis en el grado 1. Venus en Géminis tampoco tiene un sostén, o sea, no tiene una dignidad por sí misma, es una Venus peregrina y los pequeños espacios dentro de Géminis, que realmente lo que tiene es un confín, está lejos, no es el donde está tu Venus. Entonces es una Venus que depende de Mercurio, porque Mercurio es el dueño de ese Géminis. Y ahí es donde vos sacaste un poco de fuerza o la lotería salió a tu favor y hay como algo de sostén. ¿Por qué? Porque Mercurio también está en Géminis y Mercurio en Géminis está en domicilio. Entonces tiene fuerza. Yo mando en esta casa. Todos los que viven en esta casa van a tener que responder a mí. Mercurio está en el decanato del Sol, lo cual es bueno porque Mercurio le rige al Sol, entonces tienen como una comunicación ahí, no es un lugar totalmente incómodo, pero está en un confín de Saturno. De nuevo, volvemos a este lugar donde Saturno tiene un lugar de fuerza, no es la fuerza, pero siento que es que este ejemplo de lo que vos estás viviendo actualmente parece como si fuera que lo estoy usando por eso, pero no, es que es la forma más literal de pensar, es como la persona que parece para el puesto, está vestida para el puesto, tiene habilidades para el puesto, pero no se siente segura en el puesto. Todavía le falta afianzarse en el puesto. ¿Lo va a lograr? Vamos a ver, la historia nos contará, pero tiene esta posibilidad. Es como alguien que pasaba vestido de traje
y justo, no sé, faltó un reportero y le decís, vení, vení vos, habla un poco, si hablas bien, dale, toma el micrófono, habla. La persona estaba lista para el trabajo, pero no sabía si podía con el trabajo. Y esta luna, que es la luz de la secta, está en un decanato de Júpiter y en un confín de Júpiter. Entonces también depende mucho de esta Júpiter. Y acá sí hay pequeño trabajo. ¿Por qué? Como es una carta nocturna, Saturno es el planeta más difícil. Y Júpiter está exactamente en conjunción a Saturno y ahí viene este lugar de ¿será que soy suficiente? Porque Júpiter en la carta nocturna, en las personas que nacieron de noche, no es el benéfico más fuerte. Entonces acá Saturno dice, si querés lograr algo te va a costar, te vas a tener que esforzar, no va a ser fácil. Tal vez van a abrir, o sea, tal vez van a haber puertas que se abren con facilidad, pero no va a ser fácil desde una sensación personal. Y un comentario que se me pasó, que ahora nomás pienso, es que Venus, por más que está peregrina, por más que no tiene un sostén, ella está en la casa 5 en este formato de casas, que es las casas de signos enteros, y en la astrología antigua existe un término que se llama gozo de un planeta. La casa del gozo de Venus es la casa 5, porque los temas de la casa 5 son temas conectados a lo venusino. Es la creatividad, es la expresión, es lo que se hace con el cuerpo, es el romance. Entonces, cuando Venus está en la casa 5, por más que no esté en el signo que le guste, por más que no tenga todo el sostén que le guste, es por lo menos como que estoy paseándome por una galería de arte. Disfruto estar acá, aunque no es todo lo que quiere ella. ¿Te gustaría tener más dignidad? Sí, pero es como estar en el lugar correcto. Entonces, acá vemos una base donde hay un ascendente Acuario que tiene este sostén de Saturno, que es un Saturno más serio, que le dice a veces las cosas cuestan, vas a tener que empujar, la puerta no se abre sola. Y después hay un lado de planetas en casa 5 que tienen esta hambre por lo creativo, por la expresión, por el romance, por el sexo, porque la casa 5 es la casa del sexo también, por este lugar de conectar con el cuerpo, pero esa raíz de Júpiter y Saturno pueden hacer como de primero tenemos que tener seguridad para poder expandirnos. Y acá hay una lucha entre expandirse porque disfrutamos expandirnos y el deseo de tener estabilidad. Me es nuevo lo de, o sea, nunca lo asocié con Saturno y Júpiter, lo que mencionaste de que mi Venus, tipo todo, lo que mencioné al iniciar, ¿verdad? Mi bloqueo en esto de habitarme, de vivir más corporalmente, todo eso, que lo veía más de que tengo mi Venus en Géminis y Ujú. como que está consumido por, por mi Mercurio o por en todos los otros aspectos menos en ese, como que le quita mucho protagonismo. Pero incluso si pensás, yo no digo que sea 100% tu caso, porque te conozco, pero si pensás, una de las categorías que se le da muchas veces a Venus en Géminis es una Venus enamoradiza, por ejemplo. Pero es una Venus enamoradiza que persigue ese enamoramiento. En cambio, en tu casa, o sea, en tu carta, en esa casa 5 conecta con este lugar de perseguir lo artístico, perseguir lo creativo. Sí hay amores, sí hay Así. tipo este lugar platónico también incluso, ¿verdad? O sea, de me enamoro de la idea de la persona y no de la persona, pero vos no sos una persona que hasta hace mucho tiempo estabas persiguiendo amores, por así decir. Como que justamente lo que vos abrís la introducción contando este proceso de desafío en esos temas. Pasemos a esta siguiente técnica que digo y creo que en todos los videos voy a decir que es una de mis técnicas favoritas, que es la profección del año. La profección del año es una técnica que por cada año de vida empieza el día de tu cumpleaños. Entonces, por más que ya estábamos en el 2023, vos todavía no habías cumplido 23 años, todavía tenías 22 años en esta etapa que estamos hablando. Y en ese momento todavía estaba activa la casa 11, que es la casa de los grupos, de la comunidad, de las asociaciones, de las oportunidades, de las amistades en un sentido grupal. Está despierta esa casa. Entonces, esos temas van a ser importantes en ese año. Como en tu carta esa casa está vacía, solamente el regente de la carta, o sea, de esa casa, perdón, va a hacerse cargo ese año. Obviamente van a haber influencias si tenemos planetas transitando ese signo. Por ejemplo, si tuviéramos, que vamos a mirar más abajo cuando miremos la revolución que hay en Sagitario, esos planetas van a tener también alguna opinión, pero así desde la raíz esa casa está vacía, entonces el dueño de ese año es Júpiter, es
el benéfico de la secta contraria. O sea, si vos hubieras nacido de día iba a ser el benéfico más favorable, en este caso es el benéfico de la secta contraria. Y Júpiter en tu carta también está en un lugar bastante incómodo. En Tauro no tiene mucho sostén, tiene fuerza por estar en una casa angular, se dice que es la casa 4, pero está dominado por Saturno, porque Saturno es más fuerte para las personas. Lastimosamente Saturno es más fuerte, pero de una forma negativa para las cartas nocturnas. O sea, es como que es el villano más difícil, por así decirlo. Es como es maléfico más fuerte a nivel daño. Entonces está dominado por Saturno. Acá podría verse este lugar de quiero materializar, quiero expandir, quiero expresar, quiero confiar, quiero soltarme y confiar. Y Saturno dice, agarra el control, no sueltes, no sueltes, sostén, sostén. Porque Júpiter es un planeta conectado a los temas de expansión, a fluir de alguna manera, a agrandarse, pero Saturno es retractivo, imita, compacta. Entonces ahí hay este lugar donde Júpiter quiere soltar, Saturno le dice no, no sueltes. Y como hace rato mencionamos en la parte de tu carta, Saturno ya tiene un poco más de fuerza por estar en su propio confín y en su propio decanato. Ninguno de los dos tiene un control específico en Tauro por el signo, pero ambos son angulares por estar en la casa 4 y de ambos Saturno está un poco más fuerte. Además, en la astrología antigua, en la astrología helenística, este pequeño punto que ves acá, que es como una cruz, se le llama el punto de la fortuna. En la astrología helenística ese punto podía ser considerado como un segundo ascendente. Tomaríamos dónde está ese punto en la carta y podríamos decir que la persona podría proyectar su carta también desde ese lugar. Se convertiría de una forma, a partir del punto de la fortuna, Tauro se convertiría en tu casa 1, lo que haría que estén ambos también angulares, pero desde un lugar de identidad. Esta lucha entre me quiero expandir, pero me compacto, me quiero abrir, pero tengo miedo a abrirme. ¿Qué pensás? Eso fue el resumen de mi ceremonia, del inicio de mi ceremonia, pero suena así tal cual. Y como mencionaba, los temas del año son comunidad, grupo, organizaciones, pero para entender mejor la profección, igual puse la profección mensual, que es el mes en que hiciste la consagración y el mes en que se despierta todo esto, porque todo lo que hablamos de este proceso de agruparte, este grupo de encuentro, también sucede dentro de este mes. No digo que es como que ahí se planta el inicio, no es que ahí pasa todo. Por la profección se activa también una casa por cada mes que se cierra un ciclo mensual. Como tu cumpleaños es el 26, cada 26 se va renovando, se va avanzando. Y en ese momento, que era el 26 de febrero, que hay un cambio, porque por más que el evento es en marzo, recién el 26 de marzo sería el cambio, estabas en una etapa de casa 8 por perfección, que habla de temas como muertes, finales, cierres, lugares donde uno no tiene control, donde uno no tiene acceso, son los recursos de otras personas. Entonces es un lugar donde uno tiene que soltar, es un lugar donde uno no tiene agencia. Y en ese momento se despierta de forma indirecta Mercurio, porque Mercurio rige ese Virgo, que es la profección del mes. Entonces, este Mercurio, que también está bastante dignificado en tu carta, porque es el que está en domicilio, tiene fuerza, se despierta y dice, vamos a hablar de estos temas difíciles. Pero para completar la profección, realmente es muy importante mirar la revolución solar, porque la revolución solar nos va a dar el contexto de cómo están los planetas ese año, de qué temas quieren hablar, en qué casas de tu carta natal están activando o moviendo o tocando temas. La revolución solar tocó un ascendente Tauro, con la luna en Tauro. La luna que si bien estaba bastante, bueno, si bien estaba un poquito lejos del ascendente, estaba ya en esa casa 1. Recordemos, la casa 1, la casa 4, la casa 7 y la casa 10 son casas angulares, tienen protagonismo. Cuando un planeta está en una casa angular, es un planeta que va a tener protagonismo ese año. Y además, la luna en Tauro tiene una cualidad de dignidad que se llama exaltación, está fuerte. Un ejemplo es como una persona que está en un hotel 5 estrellas, pero otro ejemplo también es como un presidente que llega a un país donde es valorado, es aclamado, entonces le dan atenciones, le regalan flores, le tratan bien. Entonces es un lugar donde la luna disfruta estar. Como en la profección, el regente, el planeta dueño, es Júpiter, lo primero que miraríamos es dónde está Júpiter. Júpiter está en una situación complicada en esta revolución solar. El primero está en la casa 12. La casa 12 es un lugar de lo oculto, de la reclusión, de la soledad, de los procesos internos, la salud mental. Es la casa conectada con los hospitales, con los psiquiátricos, con los lugares donde uno se siente solo o donde uno va a sanar. Júpiter
En Aries tiene un poco de sostén por triplicidad. Realmente tiene dos puntos desafiantes en esta revolución solar. Uno es que está en casa 12 y el segundo es que está muy cerca de Marte. Entonces, por más que Marte sea el maléfico de la secta, porque es todavía una carta de noche, el Sol está debajo de la raya del ascendente descendente, el hecho de que esté tan cerca de un maléfico también puede lastimarle, sobre todo en una casa como en la casa 12. Pero Júpiter tiene un poquito de sostén por esto que se llama triplicidad y porque también está en su confín. Entonces acá yo a veces trato de pensar figuras, porque siento que eso a veces le ayuda a la persona para entender algo tan técnico. Peter en Aries en casa 12 podría ser la persona en el hospital gritando que le duele y Marte podría estar generando un poquito de restricción o diciéndole no grites porque le vas a asustar a la gente, baja el tono. ¿Por qué? Porque Marte igual está más fuerte en Aries, Marte está en su casa. Entonces le dice acá, no nos comportamos así. Y de nuevo, esta es la revolución solar de todo el año. Obviamente no está conectado exclusivamente con un solo evento, sino que tal vez la sensación del año es yo me encierro o me voy a lugares alejados para expresarme y aún así siento cierta restricción, o sea, tipo de mi expresividad. ¿Qué pensás? Estoy pensando más en todos estos grupos en los que tuve la oportunidad de trabajar después de la ceremonia, ¿verdad? Como si bien eran tan profundos, no perduraron, pero sí fueron esenciales para activar partes mías que estaban dormidas, ¿verdad? Tanto emocionales como creativas. Y ahí también es interesante porque Aries es un signo cardinal y vos tenés muy poca cardinal, o sea, vos tenés prácticamente nada de cardinal en tu carta natal. Entonces viene este lugar de inicio, de empuje. Los signos Ujú. cardinales empiezan, son el inicio de una estación. Entonces este Marte tan fuerte en su domicilio, empujándole a Júpiter, que es el lord del año por perfección, diciéndole vamos a empezar algo, vamos a arrancar algo. Y acá también es interesante que Venus, que es la regente del ascendente del año, también está en esa casa. Y Venus también está en un lugar entre incómodo cómodo, porque Venus sí en Aries no está cómoda, porque es la oposición a uno de sus domicilios, entonces está exiliada, como estar en un país extranjero donde vos no hablas el idioma. Está en su decanato, lo cual le da un poquito de sostén, pero no tiene mucho más. Está en la casa 12, es una Venus escondida. Trataba de acercarse a la luna y la luna se fue, que podría haberle dado un poquito de apoyo. Entonces es una Venus que puede tal vez sentir mucha soledad. Estoy hablando en un idioma distinto a lo que hablan el entorno donde estoy. Se quieren hacer las cosas de una manera que yo no sé si yo quiero hacer. No está mal como quieren hacer, pero yo tengo opiniones y tengo pensamientos que me los estoy guardando porque es la casa 12, no estoy compartiendo esto. Y en ese año el medio cielo quedó en Acuario con una conjunción exacta de Saturno sobre el punto del medio cielo. Y recordemos que obviamente Acuario es tu ascendente natal. Entonces, en este momento, los temas de carrera, los temas de una vida profesional, imagen pública, con el tránsito de Saturno ahí, es me tengo que poner seria, ya no puedo hacer esto solo por diversión, esto tiene que ser mi profesión, tiene que tener más seriedad, como que hay una búsqueda de ponerle más solidez y responsabilidad a los temas. Y Mercurio, que en tu carta natal está mucho más fuerte, acá está en Tauro, está retrógrado, está en un confín de Marte, en un espacio de canato de Saturno, es muy débil. De nuevo, puede ser el proceso de conquistar tu voz. Primero tal vez vas a sentir que tenés que guardar silencio, como lo que quiera el grupo, vamos, yo me voy. Y vos todavía no se siente importante. Finales de ese año fue que porque yo siempre fui independiente, o sea, trabajé de manera independiente y ese año entré en una empresa a trabajar y fue cuando más sentí esto que mencionas, ¿verdad? Recién entré, tengo que adaptarme, no es lo que quiero, pero necesito. Y siempre que entro en un lugar fijo es más por una razón económica. Obviamente que si aprendo un montón y me expando en áreas en las que necesito como que ese sentido de responsabilidad, siempre tengo presente como una responsabilidad. Necesito aprender esto, por más que yo sé que no quiero, y trato de recordarme todo el tiempo que es algo temporal. ¿Verdad? Yo siempre voy a volver a lo que quiero y estoy 100% segura de que yo voy a volver a trabajar como yo quiero, pero primero necesito aprender en otro lugar y vivir la incomodidad, pero es temporal. Por eso se siente como un año donde
Obviamente no significa que no van a haber cosas buenas, pero un año donde vas a tener que negociar mucho tu voz, Ujú, como lo que los demás opinen, porque Mercurio está en la casa uno de la revolución solar, porque está ahí en Tauro, está en la casa uno, pero está retrógrado, que muchas veces tiene que esta cualidad de repensar, revisar, reordenar. Está en Tauro, que no es la misma fuerza que tiene tu Mercurio natal en Géminis. Pienso si se va a entender lo que digo, tal vez mis palabras todavía no están maduras para expresarlas, las estoy trabajando. Hay un proceso de resistencia acá. El siguiente punto que se observa es la revolución solar conectada con la carta natal, porque no es solamente la revolución solar como una carta en sí misma, sino qué puntos de tu carta está activando, qué cosas está moviendo. Lo primero, vemos como recién mencioné, este Saturno caía, que estaba transitando en esos años por tu ascendente. Saturno demora 2 años, en cada signo 2 años y medio. Son años de madurez, procesos de crecimiento en la apariencia, cambios, maduración, porque Saturno habla de madurar también. Esta luna de la revolución solar, la casa uno se levanta, asciende, la casa 4 carta natal, entonces vamos a revisar este año temas de raíz. Parece muy interesante pensar que una de las figuras que vos más me mencionaste durante el proceso de la consagración en sí era esto de las raíces, como ujú. tienen las raíces, ¿verdad? Y como que era un año de casa 4, son las raíces, es lo que está abajo, es el micelio, es toda esa parte profunda. Sí, algo que no conté es que en la ceremonia estábamos en un lugar cerrado, ¿verdad? O sea, la idea es que estemos dentro de una casa bajo techo y apenas empezó así, en serio, ni 3 minutos pasaron o cinco y vos te acordarás que yo ya estaba mal, pero mal. Y toda la resistencia también venía de un lugar, como que mi cuerpo, involuntariamente, mi cuerpo tenía su vida propia y lo único que quería hacer era tirarse en la tierra o abrazar un árbol, pero estar afuera. O sea, mi cuerpo cada vez que yo volvía al lugar era así, no, acá no puedo, y volvían las náuseas y era así, todo feo, todo mal. Y me explicaban, ¿verdad?, de que no te puedes alejar mucho del grupo porque eso como que distorsiona o altera la energía y yo así, bueno, dale. Y me iba otra vez, ¿entendés? No había forma. Déjame en mi proceso. Y es muy interesante pensar porque uno de los significados también de la casa 4 es el hogar. Era casi como que esta no es mi casa. Mm, ¿Dónde es mi casa? Y era como este buscar la tierra, buscar dónde yo pertenezco, porque no es acá. Nuevamente, la revolución solar no habla solo de ese evento. Si hubiéramos hecho tu revolución solar ese año, te diría, este es un año donde tu raíz va a tener algún tipo de cambio, va a tener algún tipo de protagonismo, donde vos te vas a afianzar de una forma distinta, donde tus emociones van a trabajar temas de profundidad, de raíz de tu identidad, porque se conecta el ascendente de la revolución solar con la casa 4. Entonces sos vos trabajando temas de raíz, trabajando temas de tu identidad, de tu familia, de tu hogar, con la luna ahí, lo vas a sentir en el cuerpo, no va a ser mental. Sobre ujú, todo habiendo señalado ese punto de que vos decías, a mí el cuerpo me cuesta, como le estamos buscando a Venus, a Júpiter, porque Júpiter está a cargo por ser el Lord del año y Venus está a cargo por ser la regente del ascendente, ambos están en la casa 3, que ver con comunicación, que tiene que ver con entorno cercano, que tiene que ver con hermanos, pero con mensajes también. Están en tu casa 3 de tu carta natal, pero la casa 12 de la revolución solar. Procesos internos privados de comunicación. Tal vez si hubiéramos mirado esta revolución solar, acá podría haber sido, vas a tener que trabajar el sacar tu voz, el proyectar tu voz. De nuevo, no estamos hablando solo de ese momento, estamos hablando de todo lo que vino después o todo lo ujú. que pasó durante. Ese año también como que con la ilustración particularmente fue que yo empecé a fusionarlo con mensajes como con poemas o con, porque antes, previo a eso, era solamente visual, totalmente figurativo, conceptual, con imágenes. Y en ese entonces empecé a incorporar textos, por ejemplo. ¿Ves? Este lugar de la casa 3 de las palabras, de lo que quiero decir. Y como es la casa 12 es casi como que te estoy invitando a que escuches, a que leas
lo que pasa por dentro de mí, el lugar más privado de la Ujú. casa 12. Porque vos tenés todo un proceso previo de leer los libros, de leer los textos, de imaginarlos, de interpretarlos y después recién sacarlos al mundo. Y Marte también acá en la casa 3. Y si te fijas, no es que no hayan pasado otras cosas, pero como que los temas principales están raíz, soledad, comunicación, proceso de identidad. Era un año muy de trabajar en vos y pensemos que en la profesión está activada la casa 11, mis grupos, donde yo pertenezco en estos grupos. Acá, fíjate, como te decía hace rato, en la casa 11 en Sagitario no había ningún planeta en la revolución solar, entonces Júpiter iba también tener mucho control, pero Júpiter estaba muy cerca de Marte. Es impulso, pero también al mismo tiempo es corte, es alzar la voz y después tener que tipo limitarse o suavizar el mensaje. Hay un proceso entre que la voz puede parecer muy agrandada, puede parecer incluso violenta en un punto, pero como están en la casa 12 de la revolución solar, eso podría ser como ese momento uno se va y grita en la almohada, como que no voy a ir a enojarme afuera, este enojo es para mí, es privado otra vez, aunque está conectado con algo afuera. Son tipo procesos donde yo sí, sí, sí digo acá y después cuando me voy a mi casa me pongo a llorar. Eso es muy real y hasta ahora actual. Justo ayer di un taller donde estábamos hablando de las emociones y cómo procesar a través de los diarios, ¿verdad? Del journal. Y comenté esto de que con la rabia en particular, no puedo, a mí me cuesta externalizarlo verbalmente, como que todo o proceso a través de las lágrimas o proceso a través del arte, pero externalizarlo así, one on one con alguien, para mí es imposible. Y natalmente vos tenés un Marte en Géminis, que podría ser un Sí, Marte que se pelea con las palabras, pero como es el maléfico de la secta, porque vos naciste de noche, normalmente los maléficos de la secta no son tan malos. Entonces es como si fuera este lugar de, otra vez, a pesar de que yo podría decir cosas que te podrían destruir, mejor no lo hago. Como que hay un límite otra vez en eso. Voy a poner mi enojo en otro formato, voy a hacer otra totalmente. cosa. Después puse, esta es la revolución mensual. En la revolución solar tenemos el año, pero nosotros podemos buscar el momento en el que el Sol llega al grado 6 con 5 minutos, que es tu Sol natal. Cada vez que el Sol llegue al grado 6 5 minutos, es como si fuera que se activa una revolución mensual para vos. Entonces, ese mes de febrero, que también pasó, creo que el 26 de febrero, tengo anotado acá por lo menos, el Sol llegó al grado 6 5 minutos de Pisces, se despierta una revolución mensual, empieza una revolución mensual. Porque este es el mes donde pasó esta ceremonia y también donde empezaron o se activaron un poquito estos temas comunitarios también para vos. Trabajar con un grupo de mujeres, formar este colectivo, entonces, o participar de la formación de este colectivo, voy a decir mejor. En ese mes, la revolución mensual toca un ascendente en grado cero de Libra. Entonces, Venus otra vez toma un poco de protagonismo. Venus sigue acá, en Aries. Recordemos que Venus no estaba del todo cómoda en Aries en ese año retrógrado, por eso sigue ahí, porque acuérdate que en la revolución solar Venus está ya en el último grado de Aries y acá está casi en el primer grado de Aries, retrocedió. Entonces, cuando tenemos los años de retrogradación de Venus, más todavía este lugar de expresividad, romance, hay que ir adentro, el placer, hay que revisarlo como te tocó un ascendente en Tauro, que ese año retrograde Venus, es yo primero tengo que ir adentro para ver lo que necesito afuera. En ese momento Venus está un poco mejor, aunque esté en Aries, porque creo que, bueno, está cerca de Júpiter y creo que está muy al ras. Creo que está todavía en el confín de Júpiter, pero estaba tan cerca de su confín, podría haber sido más fuerte ahí. Vuelve a estar ahí la luna en Tauro, con ese año teniendo eclipses en ese eje de Tauro-Escorpio. Marte volvió a Géminis, o sea, ya estaba en Géminis en comparación a la revolución solar que Marte estaba en Aries. Se vuelve, es tu retorno de Marte también. Y ahí es interesante pensar que justo en ese momento vos tenés este proceso que también implica mucho aprendimiento y también algo que no sé si es violento en sí, pero
que te impulsa, que trabaja, que tiene como cierto empuje. Y Mercurio en esa etapa estaba transitando por Acuario, por tu casa uno. Los mensajes van a ser para vos. Va a ser algo que te cambie a vos. La comunicación va a ser algo que te cambie a vos. Yo puse los tránsitos de la noche de la ceremonia. Primero, la luna estaba en Leo, en tu casa 7. Los demás, la emocionalidad a través de los demás. El otro, yo existiendo en mí, pero ¿cuál es la otra persona? ¿Quién es la otra persona? El sol estaba exactamente sobre tu luna natal, despertándole a esa luna, iluminando esos temas emocionales. Mercurio ya estaba en Piscis, Saturno estaba en el último grado de Acuario, rozando estos puntos de va a finalizar una etapa en mí, va a finalizar una etapa, va a haber un cambio. Mercurio en Piscis, esto es poético. Mercurio en Piscis está incómodo, porque Mercurio en Piscis está exiliado y peregrino. Pero, por ejemplo, Mercurio en Piscis está muy conectado con la poesía, con el canto, con lo lírico desde este lugar artístico. No son las palabras técnicas que son, por ejemplo, Mercurio en Virgo. No es lo técnico, no es el manual de trabajo, es la poesía que puedo escribir sobre cómo funciona la lavarropa, no la Ujú. lavarropa en un lugar técnico. Y Marte estaba también en el medio de tu Marte natal, Mercurio. Va a ser algo que va a impactarte, va a cambiar tu percepción del lenguaje. Júpiter y Venus estaban cerca también todavía, ya se estaban empezando a alejar, Venus ya había dejado de retrogradar, empezaba a avanzar, pero todavía en ese momento estaban juntas transitando por tu casa 3. Esto va a ser algo de comunicación, va a ser algo de mensajes, va a haber un cambio. Igual me es interesante pensar en esta luna en Leo, que es muy distinta a esa luna natal que vos tenés en Pisces, porque la luna en Ujú. Pisces tiene un sostén por triplicidad, está más cómoda, es la luz de la secta, pero en este punto es una luna que voy a ser un poco performática para los otros. Esto es un performance más o menos para los otros a veces. No es que las lunas en Leo necesiten del otro, pero disfrutan del otro. Es el reconocimiento de que existen los demás también, en comparación a esta luna en Piscis, que es yo y mi mundo interior. Algo que quieras comentar, que te llame la atención, que te haga pensar Esto es de esa noche, ¿verdad? de esa noche, Solamente esa noche. solamente esa noche. Sí. Interesante. Me pongo a pensar en este lado de la luna en Leo, de los demás como dando mis emociones. Hay un ítem en particular que vos sabes, déjame. Ya, ya sé qué momento específico representa esa luna leonina. Sí, específicamente. Déjame, ya hiciste tu parte, ahora déjame a mí. Sí, Así. Voy a hacer igual lo que quiero. Tipo. exactamente. Tan distinta esa luna en Piscis que tal vez hubiera dicho, bueno, o sea, no digo siempre, pero un poquito, ¿verdad? De, Sí, bueno, le hubiera hecho caso, me quedaba ahí sentadita llorando, pero no, no. Esa no luna en fue el Leo caso. dijo, este es mi show, este es mi Sí. momento. Yo me voy a embarrar en la tierra y a llorar 6 horas hasta que amanezca y voy a volver cuando quiero. Y puedo. Y encima ella, la más espiritual que se fue vestida luego de blanco, todo bien performático, Sí, muy poético fue. muy poético. Y lo último, esta es la fecha que yo tenía inicialmente, porque yo sé que vos tenés una fecha de nacimiento, de raíz, como de la idea, pero esta es la fecha que yo tomé de la primera reunión que me mandaste la foto, Ujú. que fue el 16 de marzo del 2023, este grupo que se junta de mujeres que diciendo vamos a hacer algo. No es obviamente el nacimiento 100%, pero tal vez es el La despertar, es... solidificación. Ujú. Y en ese momento Mercurio estaba exacto con el Sol, acá nace, normalmente por eso es interesante ver las conjunciones de Mercurio con el Sol, y Saturno ya estaba en Pisces, se había ido, ya no eras vos solamente, ya era un Saturno, ya era un Saturno en casa 2,
procesos de valor, de dinero, de recursos, iba a ser otro el tema que iba a trabajar Saturno ahí. Ese día la luna estaba en Capricornio, en tu casa 12. La luna en Capricornio está exiliada, no es una luna que se siente, mejor dicho, no es una luna que siente, es una luna que analiza, que proyecta. En tu carta es tu casa 12. Y en ese momento Marte estaba tocando tu Mercurio natal, exacto. Hay una expansión, hay un empuje, hay un movimiento de algo que tiene que ver con lo mercurial, que es comunicar, la parte creativa también un poco, porque Venus también representa lo creativo, pero Mercurio representa lo creativo desde este lugar mental. Ujú. Como ese año, Júpiter es el Lord del año, Júpiter sigue todavía acá en Aries, tranquilo, sin moverse, todavía temas de casa 3 en tu carta natal, comunicación, pero Venus ya se está yendo a su domicilio, en tu casa 4, la raíz, la expansión. Vamos a plantar una semilla femenina. Esta es la creatividad femenina. Y para bien, para mal, como esté el grupo hoy, como siga el grupo mañana, esta es una carta de despertar de ese grupo, en tu carta natal. Acá se planta algo femenino. Algo muy eh, surreal, digamos, para mí esa noche que nos reunimos fue todo lo que a mí era como que yo estaba siendo espectadora de mí misma, porque no sé qué Bianca era la que se levantaba y tomaba la posta de la reunión y dirigía, y yo asumí el rol de directora de arte como si fuese que toda mi vida ya lo hice y ya tenía la experiencia, que es algo que jamás tuve. Yo tomé la posta en como que desarrollar la identidad visual de lo que va a ser la colectiva, y a la par también otras chicas asumieron sus propios roles. Entonces, como que todas estamos en una sintonía muy, muy surreal, por eso digo, porque es como que todas estamos en la misma página y parecía tan bien orquestado cómo se dio todo. Fue algo muy mágico esa noche. Y así como decís, para bien o para mal, eh, hay cosas que pasan en las colectividades, no siempre todo es color de rosa. Y si bien ahora estamos transitando ciertos obstáculos, yo creo que dentro de todo esto está fortaleciendo otra vez lo que es la colectiva. Y me hace pensar muy interesante esto de que en ese momento, ese día, el Sol y Mercurio, o sea, estaba Mercurio haciendo casimi con el Sol, la conjunción, y este lugar donde vos tomás un rol más protagónico, que no te digo que vos no podés hacer porque no es tal vez tan usual en vos hacerlo. Ujú, Ese Mercurio despierto, que en Piscis no es el Mercurio más fuerte. De nuevo, Mercurio en Piscis es un Mercurio poético, soñador, tiene, porque está peregrino, está exiliado, no está tan fuerte, pero que en ese momento, cuando Mercurio hace una conjunción exacta con el Sol, aunque esté en Piscis, tiene otra fuerza, tiene otro lugar de sostén. Y nuevamente, el tema principal del año eran grupos, pero yo siento que en toda esta lectura no es solamente los grupos, sino tu lugar en el grupo. ujú. ¿Cuál es tu espacio en el grupo? Sí, eso que te digo de yo posicionarme, yo asumir el rol que yo quiero. Y también en paralelo estaba lo del el trabajo en esta empresa que te digo, donde adecuarme a un horario oficinista, adecuarme a un ambiente de oficina, que donde mi alma sí se siente encasillada, y si bien tuve mis malos momentos, internamente lo viví, eso jamás externalicé, como que yo así disimulando que lo natural que para mí es trabajar en ese ámbito, pero en realidad I was dying inside. Y bueno, este fue tu año. Este fue tu año, tu revolución solar, tu perfección, en ese momento que hay un tema muy específico de cambio. Normalmente la vida sigue, vos seguís atravesando cambios, seguís construyéndote y transformándote, pero me pareció muy interesante ver esta Venus también al final de esta historia, al final de este camino, como lista para crecer en algo nuevo. Porque aunque no era un año de Venus, en profección, ella era la regente de la revolución solar, entonces tenía también una cualidad de protagonismo, de alguna forma. ¿Algo que quieras señalar, comentar, compartir o si querés pasar a despedirte? Sí, creo que está demasiado bien
resumido. Me sorprende eso porque sentí que íbamos a irnos por las miles de ramas que había como para hablar, pero terminó perfecto. Bien, te agradezco muchísimo tu presencia, tu compartir tu historia. Contale a la gente dónde te puede encontrar. Estoy como Bianca J. Fernández, es mi perfil de ilustración y de proyectos laborales, pero en mi biografía también ahí está mi user personal y de pintura, y tengo el de maquillaje y tengo todas mis caras que vinieras en Instagram pueden encontrar. Gracias a vos por la oportunidad de compartir esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias por participar, por compartirnos. Y a mí me pueden encontrar en las redes como Astral Noe, en Instagram, en TikTok, en mi sitio web. Y acompáñame en el siguiente video con otra historia más.